Saben cómo la vida, de formas extrañas, te arroja a situaciones que nunca esperabas. Tengo una historia que he compartido con muy poca gente porque es complicada. A veces sientes que estás caminando en una línea muy delgada entre lo correcto y lo incorrecto. No porque quieras, sino porque la vida parece prepararte para ello mucho antes de que empiece. Así me sentía ese día, como si el universo tuviera un retorcido sentido del humor y yo fuera el blanco de la broma. Todo comenzó una tarde de sábado cualquiera. No estaba haciendo nada especial, solo las típicas tareas perezosas del fin de semana. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el zumbido del ventilador de techo en el fondo. Estaba revisando mi closet intentando decidir qué podía donar a la caridad, cuando me topé con esa vieja falda. No me malinterpreten. Normalmente ya no uso cosas así. Ya superé esa etapa, o eso creía. Pero cuando la sostuve en mis manos, los recuerdos me inundaron. Era una reliquia de mi juventud, de mis días en la universidad en la Ciudad de México, cuando la confianza venía fácil y la vida era pura diversión y libertad. Por un impulso, decidí probármela. Me la puse sin esperar mucho, pero al mirarme en el espejo, no pude evitar soltar una risita. Estaba más ajustada de lo que recordaba, abrazando mis caderas de una forma que, bueno, quizás era la forma correcta. Solo me la estaba probando para ver si aún me quedaba cuando escuché que llamaban a la puerta. ¿Quién podrá ser?, murmuré para mí. Tenía el cabello hecho un desastre, no estaba vestida para impresionar a nadie y, definitivamente, no esperaba a ninguna visita. Cuando abrí la puerta, ahí estaba mi sobrino, Mateo. Ahora, Mateo ya no era un niño. Con 22 años, se había convertido en un hombre, todo hombros anchos y una confianza que podía llenar una habitación. Llevaba una caja de herramientas, mostrando esa sonrisa despreocupada que siempre tenía. Tía, llamaste por el grifo que gotea, ¿recuerdas? Ay, claro, lo había olvidado por completo. Mateo. Sí, pasa. El lavabo del baño de visitas, le dije, un poco cohibida por mi atuendo, pero sin querer llamar la atención sobre ello. Me reí nerviosamente. Sí, adelante. El baño está al final del pasillo. Pasó a mi lado y no pude evitar notar cómo se detuvo. Por un segundo su mirada se desvió hacia mí y luego la apartó rápidamente. Quizás lo imaginé, pero había algo diferente en él. Mateo empezó a trabajar en el lavabo mientras yo volvía a mi closet. Pero durante todo ese tiempo sentí una extraña tensión en el aire. No era algo fuerte, solo inesperado. Ya saben, esa sensación de cuando la mirada de alguien se queda en ti un poco más de lo normal, incluso si intenta ser discreto. Lo atribuí a que estaba pensando demasiado las cosas. Después de todo, es mi sobrino. Pero luego, mientras pasaba por el baño para ir a la cocina por algo, Mateo me llamó de repente. Oye, tía, ¿puedes venir un segundo? Creo que necesito ayuda. Lo que pasó después me confundió aún más. Cuando entré al baño, Mateo estaba agachado junto al lavabo con las mangas arremangadas, mostrando sus brazos fuertes y bronceados. Tenía una llave inglesa en una mano y con la otra señalaba el grifo. Parece que la tubería está atascada, dijo mirándome. ¿Puedes sostener esto mientras intento aflojarla? Asentí. Se inclinó más cerca, y pude sentir el calor de su mano rozando la mía mientras trabajaba. Lo miré y fue entonces cuando me di cuenta de que Mateo no solo estaba concentrado en la tubería. Su mirada se deslizaba constantemente hacia mí, como si estuviera tratando de descifrar algo. Nada obvio, algo que cualquiera podría pasar por alto, pero yo lo noté. ¿Todo bien?, pregunté, rompiendo el silencio. Me miró y por una fracción de segundo vi una vacilación en sus ojos. Luego sonrió con su habitual sonrisa relajada. Sí, solo me aseguraba de no manchar tu lavabo. Me reí nerviosamente tratando de desviar la atención. Bueno, tú eres el experto, no hay presión. Pero como dije, no podía ignorar la forma en que su mirada se demoró en mí, incluso por un segundo. Unos minutos después, finalmente aflojó la tubería y se puso de pie, limpiándose las manos. Debería quedar como nuevo. Gracias, dije, tratando de sonar casual. Me has salvado. Se apoyó en el mostrador, mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Sabes, tía? Creo que nunca te había visto con algo así antes.
Me quedé helada por un momento sintiendo como mis mejillas se sonrojaban. A esto me reí torpemente ajustando el borde de la falda. Lo encontré en el fondo del closet. Estaba a punto de regalarlo. Mateo no dijo nada al principio, solo siguió mirándome. Había algo indescifrable en sus ojos. Luego sonrió, pero esta vez fue diferente. Pues, te queda bien, dijo. Su voz era más suave de lo normal. No supe cómo responder a eso. Gracias, murmuré sintiéndome incómoda. Me di la vuelta rápidamente para salir del baño, esperando poner algo de distancia. Pero mientras me alejaba, Mateo me siguió de cerca y me detuvo en el pasillo. Tía. Me volví hacia él con el corazón latiendo con fuerza. Sí. Titubeó como si buscara las palabras adecuadas. ¿Alguna vez sientes que las cosas pasan por una razón? ¿Qué quieres decir?, pregunté genuinamente confundida. Abrió la boca para decir algo, pero luego negó con la cabeza y se rió. No importa, olvida que lo dije. Pero no pude olvidar su mirada, ni el tono de su voz. Se quedó conmigo mucho después de que se fuera. Esa noche estaba acurrucada en el sofá, cambiando de canal sin rumbo, tratando de sacudirme la incomodidad de antes. Me decía a mí misma que no era nada, que estaba pensando demasiado las cosas. Mateo era familia. Pero justo cuando empezaba a sentirme normal de nuevo, mi teléfono vibró en la mesita de centro. Me incliné para tomarlo y vi un mensaje de Mateo. Hola, tía. ¿Puedo preguntarte algo? Me quedé mirando la pantalla, debatiendo si responder o no. Algo en ese momento se sentía extraño. ¿Por qué me estaba escribiendo ahora? Un momento después respondí, claro, ¿qué pasa? Su respuesta fue casi instantánea. He estado pensando. Te veías diferente hoy. Eso me sorprendió. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Qué se suponía que debía decir? Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado mientras pensaba en cómo responder. Finalmente decidí escribir algo neutral. Bueno, solo estaba probándome ropa vieja. Nada importante. Leyó mi mensaje de inmediato. Vi aparecer la burbuja de escritura, pero tardó un minuto en responder. Cuando su mensaje finalmente llegó, me tomó por sorpresa. Te veías muy bien. Lo digo en serio. Parpadeé ante la pantalla, con el corazón acelerado. ¿Era solo un cumplido inofensivo o algo más? No sabía qué sentir, y mucho menos cómo responder. Después de lo que pareció una eternidad, respondí, gracias, Mateo, es muy amable de tu parte. Esperaba que eso terminara la conversación, pero en el fondo, sabía que no sería así. Respondió de nuevo, no sé si debería decir esto, pero sentí algo hoy. Mi respiración se atascó en mi garganta. Esto era un terreno peligroso, y no sabía cómo manejarlo. Mateo no era cualquier persona. Era mi sobrino. Lo que sea que él pensara que sentía, estaba mal. Pero en lugar de callarme, dudé. Quizás fue curiosidad. O quizás simplemente no quería herir sus sentimientos. No respondí de inmediato. De repente el icono de escritura apareció de nuevo. Olvida que lo dije. No quiero hacer las cosas raras. Solté un suspiro aliviada, pero también ansiosa. Me dije a mí misma que era solo un malentendido, que él lo olvidaría y todo volvería a la normalidad. Pero mientras dejaba el teléfono, no pude evitar la sensación de que esto era solo el principio. A la mañana siguiente estaba empezando mi día con una taza de café, todavía con el cabello revuelto cuando escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se detuvo. No esperaba a nadie. Cuando abrí, Mateo estaba allí con las manos en los bolsillos, luciendo tan casual como siempre. Pero había algo diferente en su comportamiento. Su habitual sonrisa despreocupada había desaparecido, reemplazada por una expresión seria. Mateo, dije tratando de ocultar mi sorpresa. ¿Qué haces aquí tan temprano? Entró sin esperar una invitación. Estaba por la zona y pensé en pasar. Era una excusa poco convincente. Mateo no vivía cerca de mi zona, pero no lo cuestioné. En cambio, cerré la puerta y lo seguí a la sala. Se sentó en el sofá,
inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. Podía sentir la tensión en el aire, densa e implícita. ¿Está todo bien?, pregunté sentándome frente a él. Me miró, sus ojos buscando los míos. Sobre anoche. No quise incomodarte. Suspiré suavemente, aliviada. Me alegré de que lo estuviera abordando. Está bien, Mateo, olvidémoslo. ¿De acuerdo? No, dijo, negando con la cabeza. No puedo olvidarlo, tía. Lo que dije lo decía en serio. Me congelé sin saber cómo responder. Así no es como los miembros de una familia debían hablar. Mateo, empecé con cuidado. Creo que estás confundido. Lo que sea que creas que sientes, no es real. Es real, me interrumpió. Su voz era firme pero no agresiva. Sé que está mal, y he estado tratando de quitármelo de la cabeza, pero no puedo dejar de pensar en ti. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de sorpresa, confusión e incluso una punzada de culpa. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Mateo, dije con voz temblorosa. Tienes que parar esto. Eres mi sobrino. Esto no está bien. Asintió lentamente, bajando la mirada al suelo. Lo sé. Sé que está mal, pero necesitaba decírtelo. Guardármelo me estaba volviendo loco. Por un momento la habitación quedó en silencio, roto solo por el débil tic-tac del reloj de la pared. No sabía qué decir, cómo arreglar esto, o si se podía arreglar. Finalmente me puse de pie. Necesitaba un poco de distancia. Creo que deberías irte. Ambos necesitamos tiempo para pensar. Me miró, su expresión era una mezcla de arrepentimiento y anhelo. Está bien, dijo en voz baja. Pero esto no es lo último que hablaremos de esto. Se fue sin decir una palabra más. Y mientras la puerta se cerraba tras él, sentí una oleada de alivio, pero también una persistente sensación de inquietud. Mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la sala, vi el borde de un sobre asomando por debajo de la puerta principal. Sentí un nudo en el estómago mientras lo alcanzaba, sabiendo de quién era incluso antes de tocarlo. Desdoblé el papel con manos temblorosas, mi pulso martilleando en mis oídos. La letra era inconfundiblemente la de Mateo, ordenada y deliberada, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente elegida. La nota decía: tía, sé que me pediste que me fuera, y lo respeto, pero no puedo fingir que estos sentimientos no existen. No estoy pidiendo nada. Solo necesitaba que lo supieras. Si quieres que desaparezca, solo dilo y nunca más te molestaré. Pero si hay una pequeña parte de ti que siente lo mismo, por favor, házmelo saber. Estaré esperando. Me quedé allí mirando las palabras, sin saber si estar enojada, halagada o asustada. Mil pensamientos corrían por mi mente. ¿Era esto real? ¿Realmente se sentía así? ¿Y por qué una parte de mí dudaba, reacia a descartarlo por completo? Doblé la nota y la guardé en un cajón, fuera de la vista pero no de mi mente. Me dije que no respondería, que ignorarlo era lo mejor que podía hacer. Pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Más tarde esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró de nuevo. Era Mateo. Sé que dije que no te molestaría, pero necesito saber si recibiste mi nota. Miré el mensaje, debatiendo. Finalmente escribí: sí, la recibí. Pero Mateo, esto tiene que parar. No es sano para ninguno de los dos. Su respuesta fue casi instantánea. Pararé si eso es lo que quieres. Pero dime la verdad. ¿Sientes algo por mí? Aunque sea un poco. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. ¿Qué podía decir? Admitir cualquier cosa solo empeoraría las cosas, pero negarlo se sentía deshonesto. Finalmente escribí: Mateo, eres mi sobrino. Eso es todo lo que puedo decir. No era la respuesta que ninguno de los dos quería, pero era la única que podía dar. A la mañana siguiente fui a trabajar, ansiosa por distraerme. Mi trabajo era mi refugio. Pero mientras estaba en mi escritorio, sentí esa extraña sensación de ser observada. Levanté la vista y me quedé helada. Mateo estaba de pie justo fuera de la ventana de mi oficina, con las manos en los bolsillos, su expresión era una mezcla de conflicto y determinación.
¿Qué haces aquí?, murmuré. Rápidamente me disculpé y salí antes de que decidiera entrar y empeorar las cosas. ¿Qué haces aquí?, pregunté, mi voz firme. Necesitaba verte, dijo su voz baja pero seria. No respondiste mi pregunta anoche. Mateo, ya te lo dije. Esto no es sano. No podemos seguir con esta conversación. Pero no lo negaste, dijo acercándose. No dijiste que no sentías nada. Retrocedí un poco agarrando la correa de mi bolso. No se trata de sentimientos, Mateo. Se trata de lo que está bien y lo que está mal. Y esto, como sea que lo mires, está mal. Suspiró pasándose una mano por el cabello. Sé que está mal. Me lo he dicho 100 veces. Pero no puedo controlar cómo me siento. Sus palabras quedaron en el aire, pesadas e inquietantes. No supe cómo responder, así que me di la vuelta para irme. Tía, espera, dijo tomando mi brazo, su agarre suave pero firme. Me congelé, mirando su mano antes de encontrar su mirada. Había algo crudo y vulnerable en su expresión que me impidió simplemente alejarme. No estoy tratando de arruinar tu vida o complicarte las cosas, dijo en voz baja. Solo necesito saber si hay alguna posibilidad. Si no la hay, desapareceré. Nunca más tendrás que verme. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mi corazón se retorcía de dolor, pero sabía que si esto continuaba, solo nos causaría más sufrimiento a ambos. Mateo, dije con voz temblorosa. Eres familia. Eso es todo lo que esto puede ser. Asintió lentamente, sus hombros cayendo. Está bien, dijo dando un paso atrás. Te escucho. Te dejaré en paz. Mientras lo veía alejarse, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Pensé que eso era todo, que finalmente podríamos seguir adelante. Pero más tarde esa noche, recibí una llamada que lo puso todo de cabeza. Mateo había tenido un accidente. Y cuando llegué al hospital, lo que me dijeron cambió todo. La llamada llegó tarde, justo cuando me preparaba para dormir. Mi teléfono vibró en la mesita de centro y cuando vi el nombre de Mateo en la pantalla, un nudo se formó en mi estómago. Pero no era él. Era la voz de una mujer. Hablo del Hospital General, su sobrino tuvo un accidente. Está preguntando por usted. El pánico se apoderó de mí. Sin pedir detalles, tomé mis llaves y salí corriendo. Cuando llegué al hospital, mi corazón latía con fuerza. Atravesé las puertas de la sala de urgencias y busqué con la mirada hasta que lo vi. Mateo estaba en una camilla. Tenía un pequeño corte en la frente y su brazo en un cabestrillo. Levantó la vista cuando me acerqué, su rostro pálido, pero sus ojos todavía tenían esa intensidad familiar. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz aguda por la preocupación. Sonrió débilmente. Nada grave. Solo un pequeño choque. Ay, Mateo, dije exasperada. Me diste un susto de muerte. Se rió suavemente y luego hizo una mueca de dolor, agarrándose el costado. Lo siento. Es que no sabía a quién más llamar.